Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Nosotros estamos acostumbrados a hablar siempre de enfermedades de los ojos, de enfermedades generales, pero no de los enfermos. Y muchas veces nos olvidamos que estamos tratando a personas, a su familia, a todo su entorno, que a veces no solamente es el familiar, sino es el social, el laboral. Y es tan importante saber cómo abordar las enfermedades con ciertas personas. Para eso tenemos a la doctora María Rosa Ceballos que nos va a explicar paso a paso qué tenemos que hacer, tanto los médicos como la familia. ¿Nos acompañan? Bienvenidos a este primer bloque y como lo anunciamos en la presentación, estamos con la doctora María Rosa Ceballos. Gracias, Marita, por estar con Es un nosotros. placer siempre venir. Gracias. La doctora Ceballos es médica, psiquiatra y psicoterapeuta. Marita, estaba hablando yo de las enfermedades, pero muy pocas veces hablamos del enfermo y de lo difícil que es a veces eh, dar un diagnóstico, lo difícil que es para los médicos y lo difícil de aceptar para esa persona enferma o para su familia. Y justamente cuando esa enfermedad es una enfermedad grave o es una enfermedad Totalmente. crónica, es una enfermedad de las que uno dice es una mala enfermedad, no son malas noticias, como puede ser qué sé yo, cáncer, pero no Ujú. solamente cáncer. Vos perfectamente sabés que hay enfermedades incluso de la vista que son graves, como glaucoma o Sí. como una enfermedad autoinmune que va a ser degenerativa. Bueno, ¿cómo dar esas malas Ujú. noticias? Mira, hay muchos estudios que revelaron que los médicos no tienen información de cómo darlas, la mayoría no las tienen o tienen pocas. Por eso es importante que el Cierto. equipo tenga, sobre todo el equipo que se dedica a dar estas noticias y que tiene contacto con los pacientes graves, tenga formación psicológica al respecto. Ujú. Porque, ¿qué es una mala noticia? Es algo que irrumpe en tu vida. Un mal diagnóstico, una mala noticia sobre un diagnóstico médico, es algo que te va a cambiar lo que vos tenías pensado para tu futuro. Sí. Te lo destruye totalmente. Ujú. Porque vos venías planeando una vida y sabés que de ahora en más cómo. ¿Y ahora qué va a pasar? Con toda la incertidumbre, los miedos. ¿Y cómo lo toma el paciente? Bueno, cada paciente es un mundo. Es una vida que tuvo distinta, diferente, quizás a la nuestra, a la de todos particularmente. Hay que tener en cuenta su grupo social, su nivel sociocultural, el nivel de entendimiento que tenga sobre esto, si Ujú. tuvo experiencias previas con la enfermedad o con esta enfermedad o con otro tipo de enfermedades, si Claro. vino sufriendo, padeciéndolo, si algún familiar lo tuvo. Vos sabés que hay técnicas en las cuales se instruye a los médicos que tienen que dar generalmente malas noticias, que son Ujú. los médicos que atienden enfermedades graves o cancerólogos o personas que están en enfermedades crónicas, en donde hay una técnica que primero se toma en cuenta el lugar donde se lo dice al paciente. No le Ajá. puedes decir en cualquier lugar, en cualquier momento, como se te ocurra. No en un pasillo, se N- termina de hacer un estudio y decir, sí, mire, la No, biopsia le dio que no, tiene tal no. cosa. Bueno, en un hospital, en una urgencia, en una Ujú. guardia, a veces habría que hacerlo, pero se tiene que tener en cuenta siempre lo mínimo que es un lugar, aunque sea apartado, en donde estemos sentados sería la mejor situación, a la par del paciente, para que haya una comunicación humana. ¿M? Sí. Humano, no solamente médico-paciente, que es una comunicación irregular, donde el médico está en un lugar de supuesto saber y de Claro. superioridad, sino ahí, en ese momento, tener una comunicación Más llana. más llana, humana, tener en cuenta quién va a estar, si podemos cerrar una puerta y estar solos mejor, o con la familia, se le pregunta al paciente, se indaga en el paciente, quiere que entre su familiar, quiere que hablemos de esto, se indaga hasta dónde él sabe. Bueno, a ver, cuénteme, sabemos que vino por esto, qué estudio, qué estábamos esperando. Acá lo que vemos es la técnica, ¿no? El modelo de PICE. Eh, Percibir qué es lo que siente el paciente y lo que cree el paciente, cuáles Ujú. son las creencias que él tiene. A ver,
¿Usted qué cree? ¿Qué estábamos haciendo? A lo mejor, ¿qué estábamos? ¿Y para qué hicimos este estudio? Bueno, ¿y qué piensa de esto? Escuchar mucho, tener la predisposición de escuchar. Uno hace más escuchando al paciente que hablando. Es cierto. Cuanto más escuchás, la persona se relaja, puede expresarse, puede confiar, nunca Claro. apurarnos demasiado. La otra es invitar al paciente a decir, bueno, ¿cuánto quiere saber? ¿Quiere que le comente esto? ¿Quiere que le comente a su familiar? ¿Quiere estar solo? Tratar de ser, cuando ellos nos expresan, mira, hay dos formas que se vieron en el tiempo, previo a los años 60 y post años 60. Previo a los años 60, con el modelo paternalista médico, en donde el médico era el único que sabía la verdad y el que decidía sobre el paciente. La Que mayoría de las decidía si veces se lo iba a decidía decir si o se le iba a no decir o no. también. La mayoría de las veces no se lo decían. Es cierto. Más del 88% de los médicos no le decían al paciente que padecían una enfermedad terminal o una enfermedad crónica grave o que tenían que sufrir por tratamientos cruentos, ¿no? A lo que se llama una mala noticia sobre enfermedad. Luego de los 60 se hicieron nuevos estudios y se vieron que los pacientes sí en su mayoría quieren saberlo. Y quieren saberlo, que pasaríamos ahí a un modelo en donde el paciente debe dar su consentimiento, que sería para otro tema, la aparición de consentimiento informado, que sería informar al paciente, ¿no? La técnica que se va a utilizar, qué se le va a hacer, cuál es el tratamiento y qué es lo que está pasando con palabras que él entienda. Claro. Esos pacientes sí querían saberlo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cambia el paradigma. Pero para eso se tiene que indagar si ese paciente, ese caso puntual, que es un mundo aparte, quiere estar al tanto de todo o no, y hasta dónde. Claro. Y Claro. decidir libremente, el paciente que decida libremente, explicándole con sus palabras, con palabras sencillas, en su idioma, o sea, cómo él lo vive, cómo él lo entiende, en su nivel, qué es lo que le van a hacer y si también decide hacerlo o no, porque eso es otra cosa del médico, ¿no? Porque los Es médicos a cierto. veces sentimos, bueno, si no se hace esto, está todo mal. Y no, hay que respetar al paciente. Hay muchos pacientes que dicen, no, yo la verdad que no quiero someterme a esto. Y hay que ver cómo se toma esto con la familia, cómo lo toma la familia. Sí, hay pacientes que dicen, no, yo hasta acá llegué y Tal no quiero cual. más. Tal cual, porque generalmente vienen de experiencias previas o de mucho sufrimiento. Sí, muy O de traumáticas. experiencias en su propia familia, de la misma enfermedad, de enfermedades que Claro. no tienen solución. Hay pacientes que también te dicen, no, yo no quiero hacerme el estudio porque no quiero saber si tengo esto o no, porque yo ya lo padecí con mi abuela, con mi tía, y es hereditario, y saben más o menos la que viene, la que se les viene, digamos, así te lo dicen. Pero también poder ser empático, explicarles, ¿no? Empático, que sería ponerse en el lugar del otro y tener un momento de que ellos puedan confiar. ¿Y qué pasa si lo que se vio también es esto, qué pasaba con los médicos que decidían no decir la verdad? Al fin y al cabo el paciente termina sabiéndolo, termina dándose cuenta. Y ahí pierden los dos, porque uno como médico pierde la credibilidad. Claro. Sí, y el paciente pierde la Y el confianza. paciente pierde la confianza y queda en realidad a la deriva, sufriendo solo, porque no confía en el médico, no confía en lo que va a venir. Ya, ¿qué me puede pasar? Y si no me lo dicen, va a venir algo terrible, ¿no? Claro. Y es lo peor que puede pasar, cuando en realidad la mejor situación es poder crear un vínculo de confianza, de empatía y de apoyo y credibilidad sobre todo con el paciente. ¿Y qué pasa si es la familia la que no quiere que se le dé un diagnóstico detallado? Bueno, el paciente es el que tiene la respuesta, entonces hay que Ajá. indagar, hay que hablar con la familia de esto, decir, bueno, miren,
yo tengo que ver, a ver, voy a indagar con el paciente. Entonces, hablar primero con el paciente, no decirlo nunca un diagnóstico directo, sino tantear hasta dónde quiere saber, bueno, escuchar, ¿usted qué cree que es esto y cómo le parece que va a pasar? Bueno, miren, quiere saber el resultado. Bueno, uno le lee el resultado, los pacientes no son sonsos, saben perfectamente, la mayoría. Entonces, bueno, a medida que el paciente va avanzando un pasito, seguir a ese paciente avanzando, ¿no? Y tener en cuenta todo lo que él va pudiendo tolerar. Y los médicos en estos casos son de aconsejar al paciente que vayan a una terapia Sí, eso sería lo ideal. Por eso es tan importante, lo que se vio es que hay poca formación, tanto en Estados Unidos como en España. Se habían hecho estudios en donde se vio que había poca formación en el médico sobre esto. Y lo que se aconseja es que se haga esta formación y también se puede indicar, obviamente, la asistencia en terapia psicológica, si es necesario a veces, hasta incluso consulta con un psiquiatra para poder medicar también. Hay pacientes que entran en depresión o acompañar, ¿no?, todos estos procesos. Sí, o que el hecho de estar pensando continuamente en la enfermedad les puede quitar el Totalmente. sueño. Y también hay grupos de apoyo, si existen esos grupos, que en algunos lugares hay, otros no. Bueno, poder tener la información de poder ingresar en un grupo de apoyo donde ven a pacientes que padecen lo mismo que ellos, poder hablarlos, una terapia de acompañamiento que puede ser virtual, puede ser presencial. Sí, No es lo que de no los se quede grupos de solo. apoyo son súper interesantes y colaboran muchísimo. Así que vamos a una pequeñísima tanda y me seguís Sí. contando. Vamos a una pequeña tanda y volvemos con la doctora María Rosa Ceballos. Hay varios médicos en distintas partes de Argentina siguiendo pacientes. Los resultados preliminares que tenemos son bastante satisfactorios, que lo que son publicaciones de estudios de otras empresas internacionales en el exterior. La experiencia personal y el seguimiento de los pacientes a 6 meses da resultados muy buenos. La mayoría de los pacientes no están mostrando nada de progresión, ¿ven?, o progresiones de 0,25, muy poquitito. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas.
bienvenidos a este segundo bloque y continuamos hablando de este tema tan interesante que es cómo abordar enfermedades críticas con la doctora María Rosa Ceballos. Marita, habíamos quedado en la importancia de los grupos, de pertenecer a un grupo de gente que padece tu misma enfermedad y que se hace los mismos cuestionamientos, tiene los mismos miedos, la misma ansiedad. Es importantísimo, importantísimo que se formen también, porque no están en todos lados, hay que buscarlos. Ujú. Estos grupos que generalmente son dirigidos por algún profesional de la salud, algún psicólogo, alguna psicóloga, son importantes porque te das cuenta de que al otro le está pasando lo mismo y que vas pasando Claro. por los mismos sentimientos, por la misma incertidumbre. Y El- enojo tal y vez, ¿no? obviamente, o sea, aparte, fíjate que toda enfermedad grave es una pérdida y toda pérdida es un duelo. Ujú. Un duelo es la pérdida no solamente de un ser querido, sino que de algo que uno ama, y que quiso y que quiere y que justamente qué tan importante es algo como la salud. Sí, Cuando vos perdés la salud e ingresás un diagnóstico tan terrible como puede ser una enfermedad grave, estás padeciendo un duelo, porque es una crisis circunstancial en donde vos estás perdiendo esto. Y cuando ingresás a un grupo de apoyo, lo increíble es que te das cuenta que el otro está pasando por lo mismo y que siente lo mismo. mm, Entonces vos decís, ah, bueno, entonces no soy yo solo. Entonces, sí, esto es parte de la enfermedad, esto es parte de lo que está, y tenés distintos niveles, ¿no? El que va saliendo, el que va afrontando, y uno le da esperanza de que el otro está afrontando, el que recién entra y uno es el que le da esperanza a él. claro. Se va viendo todo esto en donde se van apoyando mutuamente. Yo vi grupos de apoyo en enfermedades como la esclerosis lateral Sí. amiotrófica. Hay varios grupos de apoyo con esa enfermedad. También he visto grupos de apoyo de enfermos de Parkinson. Son todas enfermedades degenerativas. Degenerativas que terminan en depresión y en otros efectos. Eh, bueno, ahí también el grupo de apoyo es importante para la familia y también grupos de Sí, apoyo a familiares, porque no solamente hay que tratar al paciente, sino que hay que cuidar al cuidador, que claro, ese es otro tema. claro. ¿El cuidador tiene que ser un familiar o puede ser una persona que sea experta en el tema? Depende para qué. Ujú, Sería ideal que sea una persona experta en el tema, un familiar si es necesario, pero el familiar tiene que estar preparado. No te olvides que en el familiar también hay otras cosas que se juegan. Se claro. juega el temor, se juega la angustia, se juega la culpa, se juega también los duelos, el duelo de ese ser amado que no es lo que yo pensaba que era, no va a ser lo que yo pensaba que era, Claro, si es un niño, si es un adolescente, qué futuro le toca, qué futuro me toca a mí como cuidador, ¿no? claro. Eh, Sí, como responsable. como responsable. Eso es todo un mundo aparte donde es bueno consultar porque ese cuidador va a necesitar ser cuidado, ser sostenido por Mm, alguien, porque uno no puede sostener si no tiene un punto de apoyo. Y es bueno que puedas sacar todo esto, ¿no? Y yo, como te decía recién, mira, justo estamos viendo el tema del duelo, también va a pasar por esos duelos. Y las 5 etapas del duelo que aparecen en cualquiera de estos, no solamente en la pérdida de un ser querido, sino que en la pérdida de la salud o en la pérdida de la expectativa de este familiar que yo quiero o de mi sí, futuro, ¿no? Como un hijo que se enferma de por vida, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo voy a tratar yo. Generalmente las madres son las que más se sacrifican para tratarlos. ujú, Bueno, se pasa siempre por estas 5 etapas que la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es una doctora muy famosa, que ella descubrió estas 5 etapas del duelo en los años 60, era una psiquiatra suizo-americana. En un primer libro, escribió varios libros sobre el duelo, ya se dedicó a la tanatología, o sea, acompañar pacientes moribundos. ujú. Uno de sus libros fue sobre muerte y moribundos, en donde ella estudió sobre todo niños. ¿Sabes que ella se sentaba en la cama de los niños moribundos y se quedaba estudiando sus reacciones?
Estudiaba las reacciones de la familia, estudiaba las reacciones de pacientes terminales y descubrió que pasaban siempre por estas 5 etapas que ella llamó negación, ira, negociación, depresión y aceptación, que no van así lineales. Generalmente primero aparece la negación, cuando vos Sí, escuchás un diagnóstico malo. No, no puede ser, voy a otro médico. De hecho, hay pacientes que se quedan mucho tiempo perdiendo el tiempo en la negación. sí, De sí, hecho, sí. yo tengo pacientes que se pierden el tiempo en la negación y bueno, hay que ver cómo se trata esto porque consultan de un médico, otro médico, otro médico Ujú. y hay que operarse y no, no me opero nada y siempre se ponen excusas. La negación es a ver, es un mecanismo de defensa psíquico, del Sí, aparato psíquico, que te defiende en principio de la angustia, pero te hace perder tiempo. No es un claro. mecanismo bueno. Cuanto mayor tiempo pases en negación, más tiempo vas a perder para encontrar una solución. Sí, sí, o un tratamiento, ¿no? Obviamente, un tratamiento. Pero ¿qué pasa? La negación aparece en un principio como ahorro de energía, de bueno, el aparato psíquico se defiende, la mente se defiende. No, ¿qué pasa? No, no, no puede ser, no puede ser, vamos a otro médico. O ante la muerte, no, no puede ser, ¿qué puede haber pasado? No, quizás me equivoqué, o qué, ¿cómo fue esto? ¿No? Primero se niega. Por eso es que uno a veces en unos noticieros, no sé si viste, que hay personas que hablan, no sé, tuvieron un accidente, se murió la familia, están todos mal, o algo muy dramático, y lo relatan como si nada. O estas Sí, como si le familias, fuera, como si le estuvieran contando pasa, una película. Es claro, cierto bueno, esa es que la negación. sí, O sea, algo que pasa pero por fuera, ¿no? No, sí, porque sí, sí, le que tomás uno no se distancia. explica cómo puede estar hablando así. Es Es el cierto. primer impacto. Sí, Después vienen 2, que es la ira y la negociación, que muchas veces se vuelven a juntar y se invierten. ujú, La ira que es, bueno, también otro tiempito más que se da el aparato psíquico para poder evitar angustiarse. Tiene bronca con la situación. Entonces se enoja con el médico. Saca todo no, se enoja con el diagnóstico. Se enoja con. Vos, la culpa es tuya, ¿no? Se enoja con el paciente. ¿Y por qué? Porque no te cuidaste, porque esto, porque lo otro, que lo otro. O con la situación del que se murió. ¿Cómo me vas a abandonar? ¿Me estás abandonando? mm, ¿No? O bueno, la culpa es el otro. Se trata de buscar bronca, 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 sí, ira, ¿no? Y esto hace que se retrase también. ¿Pero qué es? Es como un intento desesperado, un manotazo de ahogado del aparato psíquico para no angustiarse. Durante la ira también tenemos tiempo de quizás hacer cosas, ¿no? Ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos. Con claro. la ira se mueve uno, con la bronca uno se mueve, ¿sí? Ujú, La otra es la negociación. ¿Qué es la negociación? Bueno, tanto sea un familiar fallecido como una mala noticia, un diagnóstico, es negociar. A ver, bueno, hacer promesas con Dios. Decir, sí, yo me voy a portar bien si se salva. Si sí, esto sale negativo, voy a cambiar mi vida. No sé, si me sale, o con uno mismo, ¿no? Si me sale bien, no sé, la biopsia, voy a dejar de tomar alcohol, dice a buenos pacientes, voy a sí, dejar de fumar, sí, voy sí. a dejar, bueno, Promesas. promesas, negociar, bueno, Ujú, esto no, ¿cómo puede ser? Negociar con el pasado y negociar con el futuro. Con el pasado como, ay, ¿cómo pude ser así? Esto, no, esto hay que cambiarlo, y bueno, y con el futuro, bueno, si yo me salvo voy a decirle a todo el mundo cómo se hacen estas cosas, voy a ser parte, no sé, de una sociedad benéfica, voy a explicar cómo cuidarse. Lo mismo pasa con un familiar, un ser querido fallecido, ¿no? Con el pasado, bueno, negociando, si yo hubiera sido, y después con el futuro, bueno, entonces voy a crear grupos de beneficencia. No quiere decir que esté mal, es una buena motivación, pero generalmente pertenece también a una etapa del duelo. Y de pronto llegamos a la depresión. ¿La mm, depresión qué es? Cuando nos cae la ficha. Y tenemos que pasar esa etapa de la depresión. Es como pasar remando una tormenta en el mar para poder llegar a la última, que es la aceptación. Y esa etapa de depresión, que es ante una enfermedad, ante un diagnóstico malo, ante una pérdida, ante la pérdida propia de la salud, hay que respetarla. Muchas personas se asustan, o muchos médicos se asustan y quieren enseguida medicar, o no pueden oír. Por eso también el tema del médico que sostiene, ¿no?, a la claro. familia. Muchos médicos no quieren oír porque se angustian, porque también tenemos que tener en cuenta lo que siente el médico. Sí, Si sí, el muchas veces médico, sentí fracaso.
Si el médico no tiene también un autoanálisis, va a caer en muchos puntos ciegos que llamamos nosotros, que no son los de ustedes, sino que son los puntos ciegos del terapeuta o del médico, que son puntos en los que no se da cuenta que está actuando, pero para no ver los problemas que tienen ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? Me angustia que mi paciente no mejore. Entonces, a ver, no esté deprimido, ¿no? Tratamos de pasar, o vamos a medicar, a ver, antidepresivos, no hay que sentir dolor. Tiene que pasar el paciente por esa depresión. Por esa etapa. Por esa etapa, que es la etapa en donde se asume la pérdida de la salud, siempre cuidándolo, ¿no? Cuidándolo, está vigilando, estar al lado, en contacto, con esa empatía, escuchando mucho, sobre todo escuchando, sin juzgar, escuchando sin juzgar. Y por último, esto, cada etapa del duelo tiene los tiempos que necesita el paciente, no existe un tiempo determinado. Son personales, seguro. No existe un duelo, generalmente se dice, bueno, un duelo tarda 2 años en aceptarse, en una enfermedad 6 meses, pero no hay una etapa, depende de cada uno. Y muchas veces se vuelve a una etapa posterior, se vuelve a la ira, a la bronca, al resentimiento, a la negociación, se vuelve a negar, bueno, hasta que al final se cruza por la depresión y ahí es donde aparece la aceptación después, que es el fruto de la depresión. La aceptación en donde, bueno, esto es lo que hay, veamos algo positivo de esto quizás, para eso tenemos el grupo de ayuda, de apoyo, una terapia de apoyo, la familia que tiene que estar preparada, que muchas veces no lo está. Por eso digo, no hablar tanto, sino escuchar, saber lo que el paciente quiere oír y lo que no quiere oír. Claro, saber la necesidad puntual del enfermo. Hasta dónde, a ver, no ser iatrogénicos, ¿no? Como dice el principio básico, no hacer daño. No hacer daño. Sí. Saber hasta dónde. Tal cual. Porque aparte hay un tiempo, entonces podemos estar precipitando cosas si nos apuramos a hablar. Sí, y a lo mejor desencadenando otros sentimientos que hubieran sido mejor mantenerlos aparte para la evolución del paciente. Y después solito se llega. Sí. Como todo en la vida. Como al todo final, en la vida. Los melones se acomodan solos. Los melones se acomodan. Gracias, Marita. Gracias nuevamente. Gracias a vos. Nos despedimos de la doctora María Rosa Ceballos con este tema tan interesante que estoy seguro van a llover preguntas de ustedes y todas van a ser respondidas porque se las pasamos a la doctora Ceballos. Y nos vamos hasta el martes próximo a las 17:30 aquí en A la Vista por Canal Metro. Muy buena semana.